Samuel vivía en un mundo de cristal, una existencia tan perfecta y frágil que parecía un sueño. Su vida era una sinfonía de éxitos. Era el dueño de una próspera compañía, su casa, una mansión de piedra que se alzaba sobre una colina con vistas al mar, y su familia, la joya de su corona, una esposa con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación y 2 hijos, un niño y una niña, que eran su mayor alegría. Para Samuel, el éxito era una consecuencia natural de su trabajo duro y su inteligencia. La esperanza era para los que no tenían nada. Él no la necesitaba, pero la vida, como un viento indomable, no se detiene a preguntar si estás listo para el cambio. De la noche a la mañana, el mundo de Samuel se desmoronó, no con un estruendo, sino con una serie de susurros devastadores que se convirtieron en un rugido. Una recesión económica arrasó su industria, su empresa se declaró en bancarrota y su fortuna, el pilar de su existencia, se desvaneció como el humo en el aire. La mansión, el auto de lujo, el avión privado, todo se perdió. De un solo instante, Samuel se encontró de pie en las ruinas de su vida, con las manos vacías y el corazón más vacío aún. Su esposa, incapaz de soportar la presión de la pobreza, lo abandonó, llevándose a sus hijos consigo. Y el hombre que creía haberlo tenido todo, se dio cuenta de que lo había perdido todo, excepto la ropa que llevaba puesta. Antes de que descubras cómo Samuel, con el corazón roto y sin un centavo, logró encontrar un camino de regreso a la vida, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad de buscadores de esperanza. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el final de esta gran historia inspiradora. El primer mes después de la pérdida fue un torbellino de dolor. Samuel se mudó a un pequeño apartamento en la parte más pobre de la ciudad, un lugar donde el sol no se atrevía a entrar y el aire olía a miseria. El hombre que una vez tenía todo, ahora dependía de la caridad de un comedor social para comer. El orgullo, que una vez fue su mayor fortaleza, se convirtió en una carga pesada que lo obligaba a bajar la cabeza en la calle. No tenía amigos. Los que una vez se habían beneficiado de su riqueza, ahora lo veían como un fantasma del pasado, un recordatorio de que la fortuna es fugaz. La soledad se convirtió en su única compañía, y el eco de sus propios fracasos en la única voz que escuchaba. Samuel se sentía como un barco sin velas en medio de una tormenta, a la deriva, sin un puerto al que ir. La desesperanza era un pozo tan profundo que pensó que nunca podría salir de él. Una tarde, mientras estaba sentado en un banco del parque, sintiendo la miseria del día a día, un anciano se le acercó y se sentó a su lado. El anciano no tenía hogar, su ropa era una colección de harapos y sus ojos, profundos y llenos de una sabiduría que no se podía comprar, se posaron en Samuel. «Te ves triste», le dijo con una voz suave que era como un bálsamo para el alma herida de Samuel. «Los que hemos perdido mucho, a menudo somos los que encontramos más». Samuel, que no creía en las palabras de los extraños, se rió con amargura. «No tengo nada, no sé lo que es tener más». El anciano no respondió. Simplemente le dio a Samuel una pequeña piedra, tan insignificante que casi se perdió en su mano. «Toma esta piedra», le dijo. «No tiene valor, pero tiene una historia. Y una historia, mi amigo, es la única cosa que no se puede perder». Samuel miró la piedra en su mano, la sintió pesada, pero no la tiró. El anciano no regresó, pero su lección se quedó con Samuel, una semilla de esperanza en un suelo infértil. Samuel se dio cuenta de que no había perdido todo. Aún tenía sus recuerdos, las risas de sus hijos, la voz de su esposa, las victorias de su pasado. El dolor,
que una vez fue un veneno, se convirtió en un recordatorio de que una vez había tenido algo hermoso. La tristeza, que antes era una carga, se convirtió en una fuente de gratitud. Se dio cuenta de que no importaba que lo hubiera perdido todo. Lo importante era que lo había tenido. Y la esperanza, esa palabra que una vez le pareció inútil, se convirtió en su único motor. Samuel se levantó de ese banco con una decisión que no tenía nada que ver con el dinero. Iba a usar su pasado para construir un futuro. No un futuro de riqueza, sino un futuro de significado. Su primer paso fue encontrar un trabajo, no un trabajo que le diera riqueza, sino un trabajo que le diera dignidad. Encontró un puesto como limpiador en un pequeño restaurante. El trabajo era duro y humilde, pero por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió que estaba contribuyendo, que estaba usando sus manos para algo que no era solo su propio beneficio. El dueño del restaurante, un hombre de buen corazón, notó la ética de trabajo de Samuel y, sin saber de su pasado, lo trató con una amabilidad que Samuel nunca había experimentado. La gratitud se convirtió en su nueva moneda y la esperanza en su única posesión. Samuel se dio cuenta de que su felicidad no dependía de la riqueza, dependía de su actitud. Decidió que no importaba lo que le pasara en la vida, nunca volvería a perder la esperanza. La esperanza era la única cosa que no le podían quitar. Samuel no recuperó su riqueza de la noche a la mañana, pero su vida se enriqueció de una manera que el dinero nunca habría podido lograr. Empezó a usar sus habilidades de liderazgo para ayudar a los demás. Se ofreció como voluntario en el comedor social donde una vez había comido, organizando las donaciones y ayudando a la gente a encontrar un lugar para dormir. Usó su experiencia en negocios para ayudar a los pequeños comerciantes del barrio a prosperar, dándoles consejos y ayudándoles a organizar sus finanzas. La gente al principio desconfiaba de él. No entendían por qué un hombre que había perdido tanto se preocupaba tanto por ellos. Pero Samuel no se dio por vencido. Su bondad era genuina y su esperanza, un faro que iluminaba la oscuridad de un barrio que había estado olvidado por mucho tiempo. La historia de Samuel se esparció por el barrio, no como un susurro, sino como un grito. La gente, que se sentía desesperanzada por sus propias luchas, se sintió inspirada por su historia. Su vida, que una vez fue un ejemplo de éxito, ahora era un ejemplo de resiliencia. El hombre que una vez lo había perdido todo, se había convertido en un faro de esperanza para los demás. Samuel se dio cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en lo que tienes, sino en lo que das. Y la esperanza no se encuentra en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de encontrar un camino de regreso a la luz, incluso en los momentos más oscuros. Su vida, que una vez fue un mundo de cristal, ahora era un río de oportunidades. Para descubrir cómo la esperanza de Samuel lo llevó a recuperar lo que había perdido y a construir una vida mucho más significativa que la que tenía, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad. No olvides suscribirte, darle me gusta a este video y compartir esta historia con un amigo que necesite un recordatorio de que la esperanza nunca se pierde. Las historias sobre el hombre que lo había perdido todo y lo había encontrado en los demás se extendieron más allá de su barrio. Un reportero de un periódico local, conmovido por lo que escuchaba, decidió escribir un artículo sobre Samuel, sin saber su pasado. El artículo, titulado El faro del barrio olvidado, hablaba de un hombre que, a pesar de las adversidades, había encendido la esperanza en una comunidad. El artículo no mencionaba su riqueza pasada, su mansión o su familia. Solo hablaba de su bondad, de su generosidad y de la esperanza que irradiaba. El artículo se convirtió en una de las historias más leídas en la ciudad. La gente, cansada de las noticias deprimentes,
se aferró a la historia de Samuel como a un salvavidas en el mar. Y el hombre que una vez fue un fantasma en su propia vida, ahora era una inspiración para miles de personas. Un día, mientras Samuel estaba trabajando en el comedor social, una mujer se le acercó. Llevaba a su hija en la mano, y su rostro, cansado, era un reflejo de su propia desesperación. ¿Eres Samuel?, preguntó con una voz temblorosa. «Soy yo», respondió Samuel, con una sonrisa que ya era natural en su rostro. La mujer se presentó. Se llamaba Elena y había leído el artículo en el periódico. «Mi esposo perdió su trabajo hace 3 meses», le dijo. «Estamos a punto de perder nuestra casa. Perdí toda la esperanza». Samuel no se sintió abrumado por sus palabras. Sintió una profunda empatía. Se sentó con Elena, escuchó su historia y, con una sabiduría que había ganado en la miseria, le dio consejos prácticos. Le ayudó a armar un currículum para su esposo, a buscar opciones de trabajo y, lo más importante, le dio un mensaje de esperanza. «Tu esposo no ha perdido su valor», le dijo. «Ha perdido un trabajo. Son 2 cosas diferentes». La mujer se fue con una nueva esperanza en su corazón y Samuel con una nueva sensación de propósito en el suyo. La ayuda que Samuel le dio a Elena no fue un acto aislado, se convirtió en su misión. Samuel no solo ayudaba a la gente con sus problemas prácticos, sino que les daba la esperanza, la única cosa que no se puede comprar. Ayudó a una joven a encontrar un lugar para vivir, a un anciano a conseguir sus medicinas, a un padre a encontrar un trabajo. Su vida, que una vez fue un monumento al egoísmo, ahora era un testamento a la generosidad. Samuel no recuperó su riqueza, pero se hizo más rico de una manera que el dinero no podía medir. El respeto de su comunidad, las sonrisas de los niños, las historias de la gente que lo llamaba el faro de esperanza. Ese era su nuevo tesoro. Un año después de la publicación del artículo, Samuel recibió una llamada telefónica. Era su exesposa, Ana. Su voz, que una vez fue una risa, ahora era una mezcla de tristeza y de vergüenza. «Samuel», susurró, «he leído el artículo. No puedo creer lo que he hecho. Cometí un error. Te abandoné cuando más me necesitabas». El corazón de Samuel se detuvo por un instante. Pensó en su dolor, en la traición que había sentido, en las noches solitarias que había pasado. Pero luego pensó en el anciano que le dio la piedra, en la mujer que le pidió ayuda y en las sonrisas de la gente que había ayudado. La rabia, que una vez fue su motor, se había desvanecido, reemplazada por una profunda paz. «Ana», le dijo con una voz tranquila, «no me abandonaste. Me diste la oportunidad de encontrar algo más valioso que la riqueza». El silencio del otro lado de la línea fue largo. Finalmente, Ana respondió, «Quiero que nos veas. Yo y los niños te extrañan, te necesitamos». Samuel no dudó. Organizó el viaje para ver a su familia. No viajó en un avión privado, sino en un autobús que olía a combustible y a sudor. No se alojó en un hotel de lujo, sino en una pequeña habitación de un motel. Cuando llegó al lugar, sus hijos, que ya no eran tan pequeños, corrieron hacia él. Lo abrazaron con una fuerza que Samuel nunca había experimentado. No le preguntaron por qué se había ido, ni por qué no los había visitado. Solo le preguntaron una cosa: «Papá, ¿dónde está tu auto? ¿Dónde está tu casa?». Samuel, con los ojos llenos de lágrimas, sonrió. «Perdí mi auto, perdí mi casa, pero nunca perdí mi esperanza. Y esa, mis hijos, es la única cosa que importa». La familia se sentó en el suelo del pequeño motel. Samuel les contó su historia, no como un fracaso, sino como una victoria. Les contó sobre el anciano, sobre el comedor social, sobre la gente que había ayudado. Y los niños, que una vez habían sido mimados por la riqueza,
escucharon con una fascinación que Samuel nunca había visto. Samuel no regresó a su antigua vida. Regresó a su pequeño apartamento en la parte pobre de la ciudad, pero esta vez con su familia. Ana, que había visto la transformación de su exesposo, no quería la mansión o el avión, quería la esperanza, la misma que Samuel había encontrado en la miseria. Y los niños, que una vez se sentían avergonzados de vivir en un lugar tan pequeño, se dieron cuenta de que la felicidad no se encuentra en las cosas que tienes, sino en la gente con la que las compartes. La historia de Samuel se convirtió en el faro de su familia, un recordatorio de que no importa lo que pierdas, siempre puedes encontrar una esperanza que te guíe a casa. Y así, el hombre que una vez lo había perdido todo, lo encontró todo de nuevo, no en su bolsillo, sino en su corazón. En un mundo que a menudo nos enseña que el éxito se mide por lo que tienes, la historia de Samuel es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones, sino en la esperanza que cultivas. Samuel perdió todo lo que el mundo le había dado, pero nunca perdió la única cosa que le daba valor a su vida. Su historia nos enseña que el fracaso no es una derrota, sino una oportunidad para encontrar un propósito más grande que tú mismo. La esperanza no es una ilusión, es una fuerza que te da la fuerza para levantarte después de que has caído. Es el ancla que te mantiene a flote en las tormentas de la vida, la luz que te guía en la oscuridad. Y la única cosa que una vez que la encuentras, nadie te puede quitar. Si la historia de Samuel resonó en ti, te invitamos a que la compartas con un amigo que lo necesite. ¿Qué significa la esperanza para ti? Déjanos tu historia en los comentarios. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias que te ayudarán a ser la mejor versión de ti mismo.